El Señor nos bendiga. Damos muchas gracias a Él que nos permite estar aquí adorando y bendiciendo su nombre. Esperamos que el Señor nos siga guiando y pueda mantenernos así con ese gozo, viendo a Cristo, siguiendo a nuestro Señor. Precisamente quisiera introducir hoy el tema del gozo cristiano, de lo que debe ser una evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y de esa evidencia como resultado de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a estar reflexionando en los domingos siguientes. El gozo cristiano. Así que yo les invito a que vayamos a las Escrituras y busquemos una porción que va a servir de punto de partida. Va a ser nuestra plataforma de lanzamiento a ese tema, y a partir de ese texto, hoy vamos a estar haciendo una introducción a lo que es el tema general del gozo, incluyendo una explicación del contexto en que se da la exhortación que vamos a estar viendo hoy. Les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo en el versículo 4. Filipenses, una de las epístolas más amadas del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 4. Y dice la Escritura en este texto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Yo creo que ese texto podemos repetirlo todos. Y creo que en la Reina Valera del 60, que también usamos, dice: otra vez os digo, regocijaos. Así que vamos a decirlo todos juntos, este texto, y que durante la semana estemos reflexionando en lo que vamos a estar viendo hoy. A la cuenta de 3, 1, 2. No, pero yo no he dicho 3. Lo hice a propósito. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, no sé si llamarle mis ovejas. 1, 2 y 3. En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén, me siento más tranquilo ahora. El Señor añada bendición a su palabra. Esta epístola y carta significa lo mismo. Hay quienes han cavado un poco más profundo en ver las diferencias, y hay leves diferencias, pero básicamente no nos equivocamos cuando decimos que epístola y carta es lo mismo. Yo te voy a mandar una epístola electrónica. ¿Sabe cómo se traduce? Un email. Epístola y carta es lo mismo, básicamente. Aunque cuando se profundiza un poco más, veremos que hay ciertas diferencias, pero no viene al caso. Entonces, esto es una epístola, y es una de las epístolas más especiales del apóstol Pablo. Por lo que siempre digo, las epístolas siempre están escritas para corregir, para animar o para advertir. Y hay epístolas
fuertes y complicadas. Por ejemplo, una de ellas, y cuando hablo de complicación, lo primero que me viene a la mente es las epístolas del apóstol Pablo ¿a quién? A los Corintios. Realmente, por las evidencias que encontramos, es posible que realmente hayan sido 4 cartas que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, pero solamente tenemos evidencias y contabilidad de las 2 que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo escribe para corregir problemas muy serios. Basta con leer el capítulo 3, que Pablo le habla diciéndole niños en Cristo, carnales. El capítulo 5, hay inmoralidad. En el capítulo 7, una disfunción de lo que es el matrimonio. Capítulo 11, mal uso de la cena del Señor. Capítulo 12, 13 y 14, mal uso de los dones espirituales y cómo corregir. Es decir, una iglesia complicadísima. Y Pablo escribe para confrontarlo, para corregir todas las anomalías que había. Y cuando nosotros leemos la epístola a los Efesios y Colosenses, influencia del movimiento oscurantista, gnóstico, y así, cada una de las epístolas para corregir, para advertir, para animar. Pero esta epístola es una epístola muy especial porque es una epístola de amistad. Es una epístola que el apóstol Pablo escribe para agradecer. El apóstol Pablo estaba preso y esta epístola junto con la de Colosenses, Efesios y Filemón se le llama epístolas carcelarias porque fueron escritas desde la prisión, y Pablo recibe una ayuda económica de los hermanos de la región de Macedonia y envían a un emisario con ese dinero que se llama Epafrodito para ayudar a Pablo. Epafrodito se enferma y él va para atender y ayudar a Pablo, y Pablo termina ayudándolo y atendiéndolo a él. Y cuando él va de regreso, entonces Pablo lo envía con esta carta para agradecerle a los hermanos de Filipo las atenciones que estaban teniendo con él. Es una carta hermosísima. Hay algunas exhortaciones a un conflicto interno que había entre 2 hermanas, Evodia y Síntique, entre ellas 2, y Pablo le dice que resuelvan esa desavenencia que tenían, porque eran buenas hermanas, pero se habían enemistado y había tensiones entre ellas. Pero es una carta hermosa. Y en el capítulo 1, Pablo se dedica a hablar de las personas que le rodean, tanto en su prisión, compañeros de prisión, como de los hermanos de la misma comunidad en Roma. En el capítulo 2, Pablo habla de su principal colaborador y discípulo, que fue Timoteo, presente en 11 de las 13 epístolas de Pablo. Y Pablo habla muy bien de Timoteo y habla también en ese capítulo 2 de Epafrodito. Y Pablo reserva pues el capítulo 3 y el capítulo 4 para hablar de él. Pero en los 4 capítulos hay para aproximadamente 15 exhortaciones al gozo, al estar complacidos con una resignación gustosa a lo que Dios ha decretado. Y el gozo, pues, no es una opción para el creyente, es una evidencia que nosotros tenemos que mostrar y que ejercitar para nosotros, pues, vivir con ese antídoto contra la amargura que es el gozo cristiano. Y creo que Pablo tiene bastante autoridad para hablar del gozo, a estar complacido con lo que Dios ha decretado,
¿Por qué? Porque basta con leer 2 Corintios capítulo 11, verso 22 en adelante, para que nosotros veamos que la vida de Pablo no fue fácil. Y yo creo que sería oportuno recordarnos a cada uno de nosotros algunas de las cosas que pasó Pablo por causa del Evangelio. Y dice así la Escritura. 2 Corintios, capítulo 11, verso 22 en adelante. Y dice el apóstol, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, como si estuviera loco. Yo más. En muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en las profundidades, en alta mar o como náufrago, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los que no son judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y sin desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Quiere decir que cuando una persona como Pablo nos está hablando del gozo cristiano, no estamos hablando de una persona que la vida le ha sido fácil. ¿Por qué? Porque cuando alguien consuela a una persona que está pasando por aflicciones, que está pasando por penurias, por dolor, sin embargo, esa persona que está consolando no está viviendo ni ha vivido una vida tan difícil como el afligido. El afligido puede decir, tú lo dices porque tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. Lo que pasa es que a ti la vida te ha sido fácil. Lo que pasa es que tú no has pasado por las pruebas, las pérdidas, el dolor, el escarnio, el ajenco, la desventura, los infortunios que yo he pasado. Si tú pasaras por lo que yo he pasado, tú no hablaras así. Sin embargo, cuando nosotros vemos la exhortación de Pablo, no podemos decir, es muy fácil para Pablo, porque ninguno de nosotros ni remotamente ha pasado por lo que pasó Pablo. Quiere decir que Pablo, con esta declaración, está diciendo que el gozo no tiene que ver con las circunstancias agravantes externas que nosotros pasamos, sino que es una condición interna del alma humana que viene como resultado de la conversión al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Quiere decir que el apóstol Pablo sí tiene la autoridad. Y como dice en ese versículo 28 de 2 Corintios 11, además de tales cosas externas, es decir, la gravedad, la intensidad, la profundidad de los agravios y las aflicciones externas, él dice, hay presiones internas, espirituales, luchas contra principados y potestades que tienen que ver con las iglesias. En otras palabras, Pablo se enfrentaba a pruebas externas, tangibles, como prisiones, torturas, hambre, y a presiones intangibles como son las aflicciones espirituales, como el luchar con nuestra mente, con nuestra carne, y eso le afligía a él. Quiere decir que
que cuando Pablo habla de estar gozosos, él tiene plena autoridad para decirlo, porque tenía razones humanas suficientes como para no estar gozoso. Pero hay algo más. Las circunstancias en las que Pablo escribe esta exhortación tampoco son promisorias, no son nada halagüeñas. El apóstol Pablo está preso, está privado de su libertad y no es una prisión amigable. Está padeciendo uno de los valores más importantes en la vida humana, es la libertad o la sensación de la libertad. Cuando nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, el Señor, en ese libro que se le llama la segunda ley, el Señor le recuerda al pueblo hebreo cómo Él había provisto para ellos las 6 necesidades básicas del ser humano. Le dio libertad porque los había sacado de Egipto, le dio un techo porque durante su paso en el desierto una nube le cubría, le dio educación porque se alimentaban el alma con la boca de Dios, le dio maná del cielo, alimentación, le dio vestuario, su vestido nunca se envejeció durante esos 40 años, y también dice que ni siquiera sus pies se hincharon en su paso por el desierto, le dio salud. Las 6 necesidades básicas del ser humano, y entre ellos está la libertad. Pablo en ese momento está privado de su libertad. Y él está diciendo, no solamente he pasado todas las aflicciones y pruebas, como ustedes ya saben, sino que en estos momentos estoy en aflicción. Mi carne está siendo golpeada, estoy siendo torturado, no puedo moverme, me consume, me apasiona la obra del Señor, la sensación de yo querer ir donde el Espíritu de Dios me lleve y disfrutar eso no puedo hacerlo. Y es en medio de esa circunstancia, como una hermosa flor en medio de un terreno agreste, Pablo exhorta a que ellos deben estar gozosos. Es maravilloso el saber que cuando Pablo está diciendo eso, es porque realmente se puede tener gozo a pesar de las circunstancias, porque las circunstancias externas nada tienen que ver con el gozo cristiano. Obviamente nos afectan, obviamente muchas veces caemos en las redadas de nuestras emociones, nos emboscan los infortunios y las pruebas y nos afligen, pero la exhortación que nos da el apóstol Pablo es a que nosotros mantengamos el gozo. Sobre todo porque él sabe que esos hermanos de la región de Macedonia, a lo cual pertenece la iglesia de Filipo, estaban pasando por pruebas muy difíciles. Miren lo que dice en 2 Corintios, pero en el capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Filipo pertenecía a esas iglesias de Macedonia. Pablo está hablando en plural, lo que quiere decir que la iglesia de Filipo también está incluida. Es decir, la iglesia que le envía la ayuda con Epafrodito es parte de esas iglesias de Macedonia a las cuales Pablo está haciendo alusión. Y dice lo siguiente en el versículo 2, pues en medio de una gran aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza
sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, en la riqueza de dar, o en la riqueza de su generosidad, como dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, liberalidad es generosidad. Y esto es algo que siempre les recuerdo. La meta del cristiano no es dar, es generosidad, es dar de manera generosa, liberal, no con timidez. Y no tiene que ver con riquezas, ni tiene que ver con pobreza, tiene que ver con la gratitud que nosotros le tenemos al Señor y el deseo de bendecir. ¿Por qué? Porque miren lo que Pablo dice acerca de ellos ahora en el versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. No para manipulación, no esperando nada, simplemente movido por la gratitud al Señor, y le suplicaban a Pablo con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos estaban pasando en pruebas. Y es en medio de las pruebas y de las aflicciones que ellos no solamente le envían una ofrenda a Pablo, sino que la envían de manera generosa, más allá de sus fuerzas. Esto es sumamente sorprendente, porque muchos cristianos, y digo muchos porque creo que es así, no son generosos. Creen que no pueden dar más porque no tienen más. Y no es así. Estas personas estaban en prueba de aflicción. Y no solamente estaban gozosos, sino que ese gozo se evidenciaba en cómo daban más allá de sus posibilidades. Porque el gozo y el dar no tienen que ver con nada material. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha salvado, que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que lo material es necesario para vivir, pero la verdadera vida consiste en tener a Cristo en nuestros corazones. Esa es la verdadera vida. Cuando Dietrich Bonhoeffer iba a ser ya llevado a la pena capital, dijo: este es el final de la vida para dar inicio a la verdadera vida. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo que el Señor ha hecho por nosotros es suficiente para nosotros estar gozosos y ser pródigos y liberales y generosos al dar. Si lo único que el Señor nos hubiera dado fuera la salvación, entonces nos lo dio todo. Pero encima de la salvación nos da las posibilidades para que en nuestro paso por este mundo nosotros podamos, un día como hoy, estar aquí y adorar y bendecir su santo bendito nombre. Eso también es parte de su gracia. Pablo sabe que estos hermanos están en aflicción y tiene la autoridad para hablarle con no solamente conocimiento de causa, o sea que él sabe lo que ellos están viviendo, sino él tiene la autoridad para decirle: yo sé lo que son las pruebas, yo sé lo que es la escasez. De hecho, ese capítulo 4
de la epístola a los filipenses es un capítulo lleno de alusiones a estar contentos, gozosos, alegres, aunque nos falte lo esencial para vivir. Sí, oigo pocos amén, porque yo sé que no es fácil, yo sé que duele el pensar, el que tenemos que estar gozosos, pero realmente si hay alguna apelación o desacuerdo, vaya al trono de la gracia y quéjese allí. Mire lo que dice Pablo. Regocíjense en el Señor, otra vez, regocijaos. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Miren lo que dice Pablo más adelante y vamos a seguir leyendo. Decía que el versículo 4 era el punto de partida. Vuestra bondad, porque ya Pablo, por lo que nosotros vimos en 2 Corintios, capítulo 8, del versículo 1 en adelante, sabemos que está agradecido de lo que ellos están haciendo. Ellos, y es increíble, cómo ellos querían ayudar a Pablo y Pablo decía, no, ustedes están en muchas pruebas. La modestia de Pablo es sorprendente. Pablo no dice, sí, yo soy digno de que me ayuden porque yo soy el apóstol, como dicen muchos hoy en día, que revientan a las ovejas y las explotan y las someten a servidumbre y a manipulaciones diversas para ellos lucrarse de ellos. El ejemplo de Pablo es la abnegación, es la modestia, es no usar el poder para su beneficio personal. Y Pablo le está diciendo, no, ustedes están en pruebas, ustedes están en una situación peor que yo. La modestia de Pablo, él está en prisión y ellos quieren ayudarlo. Y él le dice, no, ustedes están en una condición peor que yo. Y ellos le dijeron, no, te rogamos de manera insistente en que nos permita ayudarlo. ¿Por qué? Porque esto no es solamente es una ayuda a ti, sino que esto también trae gloria a Cristo. Y esto puede ser contagioso. Y esto les dice a todas las personas que están pasando por aflicción o por estar en pobreza o en riqueza, que también deben hacer lo mismo. Las virtudes deben ser contagiosas, el gozo debe ser contagioso, la generosidad debe ser contagiosa. Hay algunos que no quisiera que se le pegara la generosidad. Ponte mascarilla, tú eres generoso, no vaya a ser que se me pegue. Pablo le dice a estos hermanos algo que ellos no quieren, pero que sí le corresponde a él hacerlo. Sorprendente. Mire lo que Pablo le sigue diciendo en el versículo 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Lo que ustedes están haciendo, yo me voy a encargar de divulgarlo. Y esto es algo muy interesante, porque ellos no están reclamando que Pablo lo diga. No existe una carta de los filipenses al apóstol Pablo. No existe una carta que se llame Primera Epístola de los Filipenses a Pablo. Es al revés. Lo que sabemos de la bondad de Pablo es porque otras personas lo dicen. Lo que sabemos de la bondad de los filipenses es porque Pablo lo dice. Un verdadero hijo de Dios, una persona que quiere agradar a Dios, no está autopromocionándose. Cuando yo escucho a una persona que siempre está diciendo porque yo esto, porque yo hago aquello, siempre recuerdo a una persona que vino a hablar conmigo y me decía, porque lo mío es la oración. Pastor, yo no estoy buscando nada en esta iglesia, yo lo que quiero es orar. Yo me paso horas, a veces quedo de irresponsable por estar orando. Digo, sí, está quedando de irresponsable. Porque el tiempo de trabajar, usted no puede decir que está orando. Ahora, ¿por qué sospecho de un testimonio así? Porque si es verdad que una persona está cerca de Dios y está orando mucho, no lo va a decir, se va a notar. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Al contrario, lo que nos dice el Señor es, cuando vayas a orar, tráncate, que nadie te vea.
Entonces, Pablo está hablando de la bondad de ellos, pero es él, no es ellos. ¿Cuál es la fórmula aquí? Quien hace un acto de bondad no debe promocionarse, pero quien se beneficia debe reconocerlo. En otras palabras, la verdadera humildad consiste en callar nuestros logros y virtudes y dejar que otros, si quieren, los reconozcan. Porque no hay nadie más vacío que el que está lleno de sí mismo. Entonces, si yo veo que alguien me favoreció, yo debo elogiarlo. Ahora, si fui yo el que favorecía a alguien, yo no tengo por qué buscar que me elogien a mí. Esa es la dinámica. Por eso es que Pablo lo está haciendo. No son ellos los que están reclamando eso. Y Pablo les advierte que no pueden estar afanados. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante toda oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, porque estaban pasando por aflicción. Es posible que ellos fueran muy dadivosos, pero por otro lado, es posible que estuvieran muy temerosos por las aflicciones que estuvieran pasando. Y Pablo le dice, por nada estén afanosos. Y le dice que eso se combate con todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditar. Y sigue Pablo en el versículo 10, elogiándolos por la ayuda que ellos le dieron. Me alegré grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No es tan fácil como ahora, que tenemos muchas formas de ayudar a gente. Pero antes no era fácil. Y ellos tenían el dinero, tenían la disposición, pero la disponibilidad no se había dado. Y entonces Pablo lo reconoce. Y Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Y ahora viene uno de los versículos más maltratados en la historia de la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo lo han usado. Yo no estudié mucho en este examen, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy de viaje, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo tiene que ver con el contentamiento cristiano relacionado con las cosas materiales, no con más nada. Es un texto financiero. Pablo estaba hablando, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál es la fortaleza que Cristo da? Que nos hace estar gozosos en la escasez y en la abundancia. Pero esto es por una condición interna. De hecho, el que no sabe estar complacido en la escasez, tampoco lo va a estar en la abundancia. Y me voy a arriesgar a decir eso. Si usted no sabe ser gozoso o estar gozoso siendo soltero, tampoco lo va a estar siendo casado. Al contrario, digo, no, al contrario no, pero mi amor, tú estás por ahí mirándome. Yo sé que Susana está mirando, ella no está aquí. Pero lo que quiero decir es que el gozo y lo que llamamos alegría y felicidad no la dan las fuentes externas, es lo interno. Es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que comienza con la salvación y la redención de saber que nosotros vamos a estar con Cristo en la eternidad. Eso es lo que da gozo y satisfacción. No la... Decídanse, ¿van a aplaudir, sí o no? O aplaudan. Entonces, realmente el Señor nos llama a eso. Y es en medio de esa circunstancia que el Señor dice a estos hermanos
que tienen que estar gozosos. A estos hermanos de la región de Macedonia, en la cual estaba también la iglesia de Filipos. El mundo que nosotros conocemos, este mundo en el que vivimos, no estimula el gozo. De hecho, ninguna de las disciplinas y virtudes cristianas, el mundo las estimula. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nosotros vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es que el Espíritu de Dios promete y se evidencia en estas virtudes. Muchos cristianos le llaman los frutos del Espíritu. Está bien, podemos decirle así, pero realmente es que el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas son estas cosas que están aquí. ¿Y cuáles son? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué dice después? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Debemos ser liberales, pródigos en aposentar estas virtudes en nuestro corazón. Ahora bien, el mundo no las estimula a ninguna de ellas. Y eso entonces nos pone a nosotros en una gran desventaja. ¿Por qué? Porque el mundo no nos ayuda. El contexto voraz, ácido en el que nosotros nos movemos, no nos ayuda en los más mínimos en el cultivo de estas cosas. Por lo tanto, el mundo, al no estimularlo, produce en nosotros una tensión, que es la lucha que cada uno de nosotros tiene entre lo que es correcto y lo que nosotros somos tentados a hacer. Entonces, estamos en desventaja por esto. Lo otro es que el gozo es un antídoto garantizado en contra de la amargura. Y la amargura o la insatisfacción es uno de los males más comunes aún entre personas cristianas. ¿Y qué produce esta insatisfacción, esa amargura? El no sentirnos complacidos. El ser humano es contradictorio y la amargura es uno de los peores males a los cuales los creyentes no escapan. La amargura es contaminante. Puede llevar a la gente a la locura, a la irracionalidad, a la búsqueda desenfrenada de algo que la persona no sabe qué es, pero que persigue de manera tenaz sin ningún tipo de éxito. La amargura puede llevar a la persona a estar en un laberinto, dando palos a ciegas a ver con qué pega. La amargura obstina y obsesiona a las personas a buscar algo que ella cree que le va a dar el gozo y la satisfacción. Y empedernidamente busca y persigue, se despoja de esto, rompe aquello, abre camino por aquí, se desliga de aquello, buscando lo que tiene a su disposición. Porque si es cristiano, si es cristiana, tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo ya ha sido depositado en su cuenta de la fe para que lo use para la gloria de Cristo, para beneficio de su propia vida. Pero no, porque el diablo le ha cegado el entendimiento. Y no estoy hablando de personas que no conocen a Cristo. Estoy hablando de personas que supuestamente conocen a Cristo y están prisioneras en miel de amarguras, teniendo el gozo a su disposición. Es como que tienen
una tarjeta de débito que no usan. Lo único que tiene que hacer es usarla. Yo una vez fui a una conferencia, y creo que le he dado este ejemplo, y me dieron una tarjeta para ir a la librería a comprar libros, pero yo no sabía que la tarjeta estaba ahí. Cuando veo a alguien que yo conocía, uy, todos esos libros los compré y, ajá, pero tú gastaste un dinero, no, en la tarjeta. ¿Y cuál tarjeta? La que nos dieron en el folder. Y yo busco, y cuando voy a comprar, no, ya se había expirado. El pobre no tiene suerte, hermano. Un refrán africano dice que al pobre se le cae un pedazo de pan y se cae con la mantequilla hacia abajo, para que se dañe y se fastidie todo. Tenía todo un crédito a mi favor, pero nunca lo usé. Y hay gente que están viviendo en amargura porque le han creído a las mentiras del diablo. El gozo es un antídoto, y es no un antídoto, el antídoto contra la amargura. ¿Y qué produce esa amargura, esas insatisfacciones? A veces cosas materiales. Ay, yo quiero esto y no lo tengo. Mira la edad que tengo. Por ejemplo, en mi caso, yo sé todo lo que yo voy a hacer cuando yo tenga dinero. El único problema es que se me hizo tarde, pero por lo menos lo sé. No voy a improvisar, pero me cogió la noche. Entonces yo no puedo vivir insatisfecho porque cuando joven yo tenía unos delirios y yo tenía unas fantasías animadas de ayer y hoy, y que ya yo veo la edad que yo tengo y no lo logré. No es que no lo voy a lograr, es que no lo logré. Pero ¿saben qué? No me importa, porque cuando yo pensaba así no tenía a Cristo, y ahora que tengo a Cristo lo tengo todo. No me importa, estoy complacido en Cristo. No es que no quisiera si aparece una moñita, ¿ve? Pero no es mi meta. Entonces, la no obtención de logros materiales puede llevar a las personas a sacrificar el gozo que ha sido depositado en su corazón. Y digo que el mundo no lo estimula porque las redes sociales están llenas de exhortaciones. Tú puedes. No hay límite. El límite lo pones tú. Y la gente comienza a leer eso. Y comienza, sí, yo puedo. Y yo tengo el límite. Y a mí nadie me para. Y desde por la mañana. Y vamos arriba. Y la realidad se encarga de decirle, no. ¿Dónde usted va? Entonces, esa insatisfacción de no tener lo que yo quisiera, a veces ni siquiera son cosas malas, porque el querer tener una empresa, un buen vehículo, eso no es malo en sí, pero cuando eso se convierte en el objetivo de nuestras vidas, entonces esos son ídolos del corazón. Cuando nosotros vamos a la amargura también puede venir por las pruebas de la vida. Y yo no digo que no haya pruebas difíciles, sí hay pruebas. Un diagnóstico reservado, el médico dice no puedo hacer más nada. Pérdidas de parientes, de personas que amamos, son pruebas difíciles. Pero cuando el Señor dice que debemos estar gozosos, es a pesar de eso. Todos, absolutamente todos, vamos a tener que pasar por aflicciones. El Salmo 23 lo dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Todos, es una ley de la vida. Nacemos y vamos a morir, pero entre el nacimiento y la muerte pasamos por diferentes estaciones. Algunas muy críticas, fuertes, con secuelas permanentes. Pero precisamente por esa realidad de la vida es que tenemos el gozo a nuestra disposición para poder enfrentarlas.
El gozo es parte de la protección que Dios nos da para librarnos de las amarguras que las pruebas de la vida producen. El gozo es parte de lo que Dios nos da para poder sobrevivir en la selva inclemente que es este mundo. Entonces, pretender vivir la vida sin ejercitarse en el gozo es decir, enfrento las aflicciones sin ningún tipo de protección. Y el gozo es una protección, es un recurso que Dios nos da para hacer nuestro paso más llevadero, porque cristianos y ateos todos vamos a tener que pasar por aflicción. Dejémosles al ateo que no quieren esa protección, pero nosotros entonces no nos vamos a comportar como ateos, porque una persona que por las aflicciones de la vida deja que las amarguras vayan cubriendo su cuerpo como hiedra venenosa, es porque le dio paso a eso. ¿De qué te sirve Cristo? Podemos tener amarguras y falta de gozo por las cosas materiales que no tenemos, por las aflicciones, por ver las prosperidades de otros, la envidia. Yo he visto mucha gente confesando distintas clases de pecados, pero yo he visto poca gente diciendo, mire pastor, yo quiero decir algo, yo soy un envidioso. Porque la envidia es mezquina, porque la envidia es sentirme mal por el bienestar ajeno. Eso es lo que es la envidia. Te está yendo bien, entonces yo me siento mal. Por eso es que casi nadie lo habla, porque es tan odiosa la envidia. Es odiosa, pero es muy común. Yo he tenido que luchar, no una vez, muchísimas veces con la envidia. Es más, yo soy un envidioso. Lo que pasa es que estoy en tratamiento con el Espíritu Santo. Soy un orgulloso, pero estoy en tratamiento. Si me quita el tratamiento, la bestia indomable sale a buscar a quien devorar. Entonces, podemos dejar que la amargura nos corra tóxicamente en nuestro torrente sanguíneo por envidias, por egoísmo. Y podemos tener amargura por resentimientos, por lo que alguien nos hizo y eso no nos deja vivir gozosos. Ante todas estas realidades, el Señor nos dice, regocijaos. No es un gozo condicional. Gózate si tal cosa, no. Es gózate a pesar de las cosas materiales que no tienes, de las aflicciones que no tienes, a pesar del bienestar que otros tienen y tú no, a pesar de lo que te hicieron, gózate, porque todo lo que tú necesitas para estar bien está dentro de tu corazón. No depende de lo que tienes fuera. Así iniciamos estas reflexiones que vamos a estar viendo durante todo el mes de septiembre sobre el gozo y el contentamiento cristiano. El gozo está a nuestra disposición y vamos a ejercitarnos. Comience a meditar. Y una de las cosas por las cuales nosotros tenemos ventaja para estar gozosos es recordando todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. La gratitud estimula el gozo. En vez de lamentarse, comience a reconocer la obra de gracia de la salvación de su vida que Dios ha hecho. Eso es suficiente para estar gozoso. Así que meditemos en el gozo y cómo el Señor quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Gracias te damos, Padre, por tus bondades, por tus misericordias, porque nos permite estudiar tu palabra. Ella nos refresca como agua de manantial. Gracias, Señor. Que no la olvidemos, que nos mantengamos recordándola. Ayúdanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.